Dios les bendiga, iglesia. Es un privilegio estar nuevamente en este lugar para compartir con ustedes la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Les invito que allá desde la comodidad de su casa vayamos al libro de Juan, capítulo 11, y estaremos leyendo del versículo 38 al versículo 40. Juan, capítulo 11, del versículo 38 al versículo 40. Y leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y la unción y guianza y poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que las personas que están escuchando esta palabra, Señor, son buena tierra, Señor. Que esta tu palabra, que es la semilla, cae en esa buena tierra y da su fruto cual al 100 por 1, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Querida iglesia, he titulado esta enseñanza creyendo en el dolor. Creyendo en el dolor. Iglesia, creer en el dolor, en las pruebas, en las dificultades, no es tan simple como muchas personas piensan, sino porque no obtenemos o no recibimos lo que queremos o pedimos si pensamos que creemos. Para comprender más a fondo vamos a mirar qué significa creer, iglesia. La palabra creer viene del griego pisteus, que significa confiar. Y en este caso, iglesia del Señor, es confiar específicamente a Cristo Jesús, el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Y es por ello que quiero que entendamos 2 cosas específicas. La primera de ellas es el poder tan grande que hay en la acción de creer. El poder tan grande que hay en la acción de creer. Y para poderlo comprender de una mejor manera, vamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, iglesia del Señor, algo tan poderoso como la acción de creer nos lleva a que las cosas sean posibles. Muchas veces nosotros nos encontramos como se encontraba Lázaro, en ese sepulcro, en esa cueva, donde solo se ve oscuridad, donde no vemos salida, y se permite que por las circunstancias, por el dolor que estamos atravesando, se ponga sobre nuestra fe esa piedra de la incredulidad. Esa piedra que muchas veces nos ha impedido ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, cuando estamos en esa situación, actuamos como actuó Marta. ¿Y cómo actuó Marta, iglesia del Señor? Ella miró lo imposible en el mundo natural. Ella miró las circunstancias a causa del dolor que estaba sintiendo por la muerte de su hermano Lázaro. Ella tropezó con la piedra de la incredulidad, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo que quitaran esa piedra, ¿ella qué dijo? Ella le dijo al Señor:
Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Lázaro llevaba 4 días en ese sepulcro y para ella era imposible que Lázaro resucitara, porque ella tenía su mirada puesta en lo imposible, en un mundo natural. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Ponemos nuestros ojos en la circunstancia y nos olvidamos de ese Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Pero si nosotros logramos acallar esos sentimientos de dolor, esos sentimientos de frustración dentro de nuestro corazón y enfocamos nuestra mirada en Jesús y en su palabra, muy seguramente, hermanos, escucharemos su voz y Él va a transformar. Él va a quitar esa piedra de incredulidad de nuestras vidas. Él va a transformar ese peso de dolor que llevamos en descanso para nuestra alma. En descanso para esta alma que muchas veces se agita por las circunstancias que estamos atravesando, hermanos. Y es allí donde encontramos que hay una segunda cosa que hay que saber y es en quién creer y en quién confiar, iglesia del Señor. Y para poder mirar esta segunda cosa que el Señor nos quiere enseñar o les quiere enseñar en esta noche, vamos a la preciosa palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Y qué nos dice la preciosa palabra del Señor en Juan 16, versículo 33? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esta preciosa palabra que Él nos dejó escrita, hermanos? Que hay momentos en nuestras vidas, en su vida, hermano, donde va a tener que enfrentar momentos de dolor, momentos de aflicción, momentos de tristeza. Pero el Señor también nos alienta y nos dice en su palabra que a pesar de que estemos pasando por esas circunstancias de dolor y de sufrimiento, tengamos paz y confiemos en Él porque Él está al control, hermanos. Podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás muchas personas le puedan decir a usted, hermano, aunque usted esté pasando por ese dolor, no entiendo por qué puede estar tan tranquilo, no entiendo por qué está tan sereno, si el problema o la circunstancia que usted está viviendo es tan grande. Pero es ahí, hermanos, donde realmente esa paz que Jesús nos deja se hace efectiva en nuestro corazón. Porque aprendemos que no importa la circunstancia, la prueba, aprendimos a confiar en el Señor porque Él ya venció. Él ya venció hace más de 2020 años en esa cruz. Y si Él ya venció, esa es nuestra victoria. Y dice la preciosa palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que el Señor nunca nos va a dejar solos. Él nos dice en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no dice que va a estar un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Él nos dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué dejarnos invadir por la tristeza? ¿Por qué desperdiciar tanto tiempo en el dolor, en el sufrimiento, sin sacarle provecho a esa situación? Cuando podemos beneficiarnos de todo aquello que estamos viviendo para glorificar a Cristo, para glorificar su nombre, porque Él es bueno en gran manera. Iglesia del Señor, y es allí donde les quiero llevar a conocer los dos tipos de reacciones que hay frente a un proceso de sufrimiento. Y la primera reacción que encontramos en una persona frente a un sufrimiento, a un dolor, es asumir el papel de víctima. Una persona que asume ese papel de víctima, iglesia, lo primero que se va a preguntar es: Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, si yo te alabo, si yo estoy tratando de caminar en tu perfecta voluntad, entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces, iglesia, ustedes han tenido esa sensación de ya no poder más y claman a Dios y parece que Dios estuviera, ¿qué? Sordo a su voz? Parece que Él no estuviera escuchando ese clamor. Así como la muerte de Lázaro hizo que en el corazón de Marta y de María quizás se perdiera la fe y la esperanza en sus corazones. Muchas veces, hermano, usted va a tener que vivir situaciones llenas de dolor, situaciones donde sus lágrimas se salen sin pedirlas, situaciones donde el dolor es tan intenso que usted siente que no va a poder más. Y hace que su alma se aflija, quizás por el cansancio emocional que estás viviendo, por la fatiga física que estás experimentando y llevando a cuestas. Y que muchas veces, hermano, te va a orillar, te va a llevar a cuestionar al Señor y a preguntarle: ¿por qué tanto dolor, Señor, si yo soy tu hijo o tu hija? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y se corre riesgo de que su corazón que se endurezca. Cuando a Jesús fueron a decirle la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él se encontraba en Perea, al este del río Jordán. Y Marta y María se encontraban en una aldea llamada Betania, a unos 3 kilómetros al oriente de Jerusalén. Y cuando llegaron con la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, pareció que Jesús fuese indiferente ante esa petición. Vamos a ver qué hizo Jesús cuando le llegaron con la noticia. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 6. Juan, capítulo 11, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesús, iglesia? Dice que se quedó 2 días más en el lugar donde él se encontraba.
Y muchas veces queremos que cuando oramos al Señor, las cosas se hagan ya efectivas en el momento. Pero aquí vemos un ejemplo precioso del Señor Jesús para poder manifestar su gloria. Y es que Él se quedó 2 días más en ese lugar. Entonces, hermanos, cuando usted asume ese papel de víctima, usted piensa que Jesús está indiferente ante su dolor, que Jesús está indiferente ante su sufrimiento y que Él se encuentra lejos de su vida, que no le escucha, que no le interesa lo que usted le está pidiendo, lo que usted está clamando. Y eso hace que esa persona con ese papel de víctima endurezca y resienta su corazón contra Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no es capaz de entender el propósito por el cual el Señor le está permitiendo vivir ese proceso. Pero hermanos, qué maravilloso es cuando encontramos una persona con esa segunda reacción. Y esa segunda reacción, mis hermanos, frente a un proceso de dolor, es cuando se entiende y se reconoce que aunque no entendamos la razón del sufrimiento, tenemos confianza esperando en Dios. Esa es la segunda reacción que encontramos en una persona. Y una persona con este tipo de reacción, mis hermanos, entiende que cuando usted decidió creer en Cristo Jesús, cuando usted decidió caminar conforme a la voluntad de Dios, cuando usted pasó a ser hijo de Dios, su fe será probada en algún momento de su vida. Nuestra fe será puesta a prueba. Y vamos a verlo en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 7. Allí encontraremos cómo es puesta nuestra fe a prueba. Y dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ahí podemos ver que nuestra fe va a ser probada ¿cómo? Como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro, hermano? Con fuego. Y quiero decirte en esta noche, hermano, que cuando su fe es probada, duele. Duele y mucho. Porque es allí donde el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Es allí donde el Señor quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Es allí donde el Señor quiere enseñarte a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es allí donde te está preparando para enfrentar situaciones que se te pueden salir de las manos. Y cuando estamos siendo probados de esa manera, hermanos, debemos darle gracias a Dios. Aunque duela, hermano, debemos darle gracias a Dios. Porque es un privilegio que nuestra fe sea probada. Porque quizás tú dices, hermano, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. Pero cuando se te prueba la fe, ¿seguirás pensando lo mismo? ¿Seguirás alabando y glorificando al Señor Jesús?
¿O simplemente retrocederás y dirás, Señor, yo no puedo con esto? Iglesia del Señor, una persona con este tipo de reacción no deja que su gozo se pierda aún en la tribulación, porque entiende que tiene un Dios poderoso que le ama y que siempre va a querer lo mejor para ella. Iglesia, en esta noche quiero preguntarle, ¿en qué tipo de reacción estás? ¿Qué papel estás asumiendo? ¿El papel de víctima o el papel donde, aunque no entiendas la razón del sufrimiento, esperas confiando en Dios? Y para concluir, hermanos, en esta noche quiero dejarlos con 3 preguntas para que ustedes se examinen y las contesten con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. Y la primera pregunta es, ¿con qué ojos estás mirando el problema? La segunda pregunta es, ¿estás tropezando con la piedra de la incredulidad? La tercera pregunta es, ¿dónde están puestos tus ojos? Considerando todas estas cosas, quiero decirte, hermanos, que cuando estés pasando por un proceso de sufrimiento, debes recordar que tú eres hijo de Dios y Él te cuida. Y que Él siempre estará contigo, aunque en el proceso sientas su ausencia. Quiero en esta noche invitar a aquellas personas que no han reconocido aún a Cristo como su único y suficiente Salvador. Allá donde ustedes están, donde nos están mirando en esta noche, incline su rostro y dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Enséñame cada día a través de tu Santo Espíritu a ser esa excelente persona que tú quieres que yo sea y ayúdame a serte fiel hasta el final. Quiero orar también por aquellos que están enfermos en sus casas, aún que están en las clínicas, en los hospitales, en las calles, en los campos, en las cárceles, para que reciban esa sanidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, y te doy gracias por este privilegio de orar, Señor, por los enfermos, Señor. Hoy presento cada cuerpo enfermo, Señor, en el pueblo gentil, en el pueblo judío, Señor, en tu iglesia, Señor. Hoy los presento delante de ti y a favor de ellos te pido perdón por todo pecado que hayan cometido delante de ti. Y pido que tu sangre preciosa les limpie, les lave y les purifique de todo pecado y de toda mancha, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 120, que enviaste la palabra y la palabra los sanó y los liberó de su ruina, Señor. Hoy envío palabra de sanidad sobre todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy maldigo toda raíz de cáncer en los cuerpos. Hoy se seca y no da fruto en el nombre de Jesús. Hoy se seca toda raíz de cáncer en los cuerpos y no da fruto en el nombre de Jesús. Hoy desato los cuerpos del poder de la enfermedad y de la muerte en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo declaro vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy declaro, Señor, esos milagros creativos, Señor, en los cuerpos. Que todo lo que se haya dañado a través de la enfermedad, tú lo estás dando nuevo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y alabado, Señor, en cada uno de esos lugares, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy bendecimos a la iglesia, nos despedimos y les decimos que les amamos en el amor de Cristo. Que la bendición del Padre, la guianza del Espíritu Santo y el amor de Jesús esté con cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran. Dios les bendiga, iglesia.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.